¿Se ve bien la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, se ve Ok. bien. Pues vamos a darle caña. No sé dónde se me va a grabar a mí, pero bueno. Aviso, no os veo, ¿vale? Porque tengo como varias pantallas abiertas y no os puedo ver. Entonces, igual de vez en cuando os digo, decidme si me veis, ¿vale? Cualquier cosa, pues me echáis un grito. ¡Laura! ¡No se ve! Bueno, vamos allá, que esto es importante. Vamos a ponerlo todo en su sitio. Y ahora sí, 3, 2, 1, grabando. Buenos días a todas, ya estamos por aquí 58 personas. Os quiero dar en primer lugar las gracias infinitas porque bueno, es la primera vez que hago algo así para celebrar el Día Europeo de la Logopedia y la acogida que ha tenido ha sido brutal. O sea, sé que no se van a poder conectar todas las personas que se han apuntado al webinar porque han sido más de 200 personas, pero bueno, el interés al menos en escuchar lo que yo comparto ya para mí es un honor, ¿vale? Y bueno, y las personas que estáis aquí en directo, pues mil gracias porque es sábado, aunque sea el día de la logopedia, es sábado y bueno, siempre gracias infinitas de verdad y de corazón, ¿vale? Es un día importante para el gremio porque, claro, es el día como que nos dejamos ver un poquito más, ¿no? Por las personas que todavía no nos han necesitado, porque las personas que nos han necesitado, para bien o para mal, pues ya saben la labor que tenemos dentro de la sociedad, ¿no? Pero este día es como de hacer acciones hacia fuera del gremio para que esas personas que no nos conocen y que en algún momento de su vida es posible que nos necesiten, sepan quiénes somos, a qué nos dedicamos y lo que les podemos aportar. Pero también creo que es un poquito necesario hacer también algo hacia adentro, ¿no? Hacia el propio gremio. Porque compartir con las compañeras, con los compañeros, aportar valor, contar lo que hacemos cada uno en la clínica, creo que eso lo hacemos poco y creo que es lo que más necesitamos. Los libros están llenos de teoría, están llenos de evidencia, están llenos de test y de cómo hacer las cosas, pero en verdad creo que el miedo que todas y todos hemos tenido en algún momento es, tengo este paciente, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué pruebas tengo que pasar o cómo puedo planificar la intervención, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo hoy quiero compartir un poco con vosotras y vosotros. No sé si todas y todos los que estáis me conocéis de antes o no me conocéis, soy un poco omnipresente en las redes, lo sé, bueno, pero me voy a presentar brevemente, ¿vale? No os voy a contar aquí mi vida, que muchas y muchos ya me conocéis. Soy Laura Martín, soy logopeda especializada en voz hablada y en voz profesional hablada y cantada, y soy la directora de la Academia Ciencias de la Voz. Por supuesto, la voz no fue mi primera especialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Como el 90% de las logopedas y los logopedas, cuando estamos en la carrera, la voz no es la asignatura o la rama de la especialidad que más nos gusta. Yo me especialicé primero en atención temprana, trabajé en atención temprana, luego me especialicé en motricidad orofacial,
trabajé mucho en motricidad orofacial y al final, cuando abrí la clínica donde estoy hoy, bueno, pues me entró el miedillo de saber que iba a tener pacientes de voz y que no tenía ni idea de qué hacer con ellos y que tenía muchísimo miedo de, de hacerles más daño, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a especializarme en voz, allá por el 2014, va a hacer casi 10 años el año que viene ya. Y desde entonces hasta hoy, pues bueno, soy una friki de la voz, con las letras en mayúsculas, fosforitas, con neón y de todo. Soy una friki de la voz. Todo lo que hay sobre voz me gusta hacerlo, todo lo que hay sobre voz me gusta leerlo, todos los artilugios que salen sobre voz me gusta comprarlos, probarlos y luego ya decidiré si los uso o no los uso. Y bueno, y en 2021, así en pleno COVID, ¿no? Justo después del confinamiento, pues se me ocurrió lanzar un curso de voz. Así, ahora, a las bravas. Por supuesto, sin el soporte técnico que tengo ahora a nivel digital, y esperando que se apuntasen pues 10 personas, 15 personas. Se apuntaron 100 logopedas, a las que quiero muchísimo y que muchas todavía continúan hoy conmigo. Y bueno, ese fue el pistoletazo de salida a lo que es hoy Academia Ciencias de la Voz y por la que ya han pasado más de 400 logopedas y 400 logopedas, ¿vale? Así que bueno, pues estoy tremendamente orgullosa, no de lo que es la academia, sino de cada una de las personas que han pasado por la academia y de lo que están consiguiendo, porque me consta que cada día en su trabajo pues están siendo más reconocidos, ¿no? Bueno, además de todo esto, este año para mí también es especial porque los 3 cursos tochos que hay en la academia, el Más Voz, el grupo clínico y el primer nivel de STIL para logopedas, están acreditados por Sanidad. Hoy es el Día de la Logopedia, reivindicamos nuestro sitio, ¿verdad?, dentro de la sociedad y también dentro del sistema sanitario. Y bueno, creo que esto es importante porque muchas compañeras y compañeros quieren dedicarse al ámbito hospitalario y bueno, pues poder tener 3 formaciones acreditadas por Sanidad para ellos y ellas es importante, ¿no? Para poder optar a esos puestos y promocionar dentro de esos puestos. Estoy más nerviosa que cualquier otro día en las clases que doy, ¿vale? Estamos ya 70 personas. Y bueno, he prometido que no me iba a extender ni con el webinar ni con este apartado en concreto, ¿vale? Entonces, paso de diapositiva. Lo que hoy vengo a compartir con vosotras y vosotros es lo que yo hago con mis pacientes de voz en la consulta, ¿vale? Primero os voy a compartir cómo realizo la anamnesis, los datos más relevantes que siempre pregunto y la muestra de voz que pido a los pacientes, ¿vale? Y después os voy a mostrar cómo selecciono los objetivos de la terapia, los jerarquizo por prioridad y misión y cómo hago el seguimiento posterior hasta que el paciente se va pues con el alta, con la voz maravillosamente bien, o decidimos que es hora de derivar a otro profesional porque lo necesita. ¿Sí? Vamos al lío. A ver. Sobre la anamnesis, que seguro que todas hacéis anamnesis maravillosísimamente bien. Yo voy a concretar la mía. Para nada es el único modelo a seguir. Tenéis que adaptar a cada paciente y tenéis que adaptar a la manera en que vosotras y vosotros os sintáis bien desarrollando la anamnesis. A mí me gusta tener este guión, que después además os lo enseñaré
tal cual. Me gusta tener un guión, pero me gusta hacer una anamnesis más desestructurada, que sea como una entrevista en la que el paciente o la paciente se sienta cómodo o cómoda para ir contándome, ¿vale? A la vez que el paciente va hablando, yo voy rellenando los huecos que voy viendo que me está contando. Y voy preguntando sobre los aspectos que creo que destacan y que pueden ayudarme a entender de una manera más holística su problema, ¿vale? El origen y demás. Lo primero que tenemos que tener claro es que tiene que ser una anamnesis específica para voz, para que nos ayude eso, a definir el cuadro clínico del paciente, pero que necesitamos conocer de forma holística la historia real del paciente, no solo de la alteración vocal, sino de toda su historia clínica, porque muchísimas veces los problemas de voz están relacionados con más problemas a nivel de salud. Yo siempre lo pongo también en las redes, una visión no laringista de la voz. A mí me gusta preguntar un montón de cosas, ¿vale? Perdonad, estos son los nervios, ¿eh? Estoy fatal. Si alguna se está riendo, que no se ría, ¿vale? Que me conocéis de sobra. Entonces, me voy perdiendo, o sea, voy perdiendo hasta el hilo, esto es peor. Eso, por eso no haremos solo preguntas sobre la voz, ¿vale? Tendremos que estar muy al loro de los datos médicos y de los datos emocionales que el paciente comparta con nosotros. Tenemos que hacer que se sienta a gusto para compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla porque creo que me aclararé muchísimo mejor si os veo así. Mejor, sí, estáis más grandes y yo también. Vale. Centrándonos en la voz, ¿vale? Es fundamental que le preguntemos varias cosas. Para mí es súper importante preguntar sobre su queja, lógicamente, pero sobre cuándo empezó y cuánto tiempo lleva con el problema vocal. Es decir, el motivo de consulta y el tiempo desde que se notó los primeros signos o síntomas, porque no es lo mismo que el inicio de la disfonía venga de toda su vida, o sea, que nos diga que su voz siempre ha sido así, a que nos diga que fue hace 3 semanas o 2 semanas en un partido de fútbol o en un concierto. Esto ya nos da pistas del tipo de lesión que podemos estar teniendo delante, ¿vale? Que la persona puede estar padeciendo en este momento. Le preguntaré también sobre cómo es su comportamiento vocal a lo largo del día. Indagaremos sobre si su voz mejora o empeora por la tarde, mejora o empeora en diferentes situaciones sociales o laborales, si mejora en vacaciones. ¿Por qué? Porque esto suele estar relacionado con la profesión del paciente, con su vida social, y es importante conocer estos datos y cómo están afectando a su vida emocional. A mí me llegan muchas maestras con problemas de voz, igual que seguramente a vosotras y a vosotros, y claro, quieren mantener la voz para que les dure toda su jornada laboral, de lunes a viernes. Y yo les digo que mi objetivo no es ese, que mi objetivo es que les llegue al sábado, porque el sábado es cuando viven. El sábado es cuando hacen su ocio, su tiempo libre, están con su familia, con sus amigos. Y eso es lo importante, ¿vale? Que puedan disfrutar del uso de su voz más allá de su jornada laboral, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? Aguantan hasta el viernes, ¿no? Vamos mejorando, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Dicen, ya estoy. No. ¿Y el sábado? ¿Y cuándo sales a cenar? ¿Y cuándo vas a un concierto? ¿Sí? Esa es su vida. Lo otro es su trabajo. Y no es lo mismo. Y no podemos condicionar la voz a que solamente esté bien durante el trabajo o disponible para trabajar y luego en nuestro
tiempo disponible para nosotros, nuestro tiempo de calidad, tenernos que callar o que se tengan que callar para volver a estar bien el lunes al trabajo. Esto emocionalmente quema, ¿sí? Entonces es muy importante conocer el comportamiento vocal del paciente durante el día. Le pido también siempre que describa con sus propias palabras lo que siente, cómo está percibiendo su voz en este momento. Y presto sobre todo especial atención a cuando indica con algún adjetivo pérdida en la calidad vocal, fatiga, esfuerzo, aire, pérdida de extensión vocal si es cantante, pérdida de intensidad o de proyección, si hay sensación de cuerpo extraño. Y aquí me estoy refiriendo a cómo ellos perciben la voz, su propia voz, no a lo que yo estoy escuchando cuando habla. ¿Y por qué es importante también saber cómo la perciben ellos? Pues porque no son clínicos, ¿vale? Y muchas veces para ellos su voz no es patológica. Hay muchas personas por la calle que tienen voces fatales a ojos logopédicos, pero que personalmente cada individuo, cada persona no la siente así. Y esto puede ser por varias cosas. Una, por la región donde vive. Aquí, por ejemplo, donde vivo yo, en Aragón, hablamos súper fuerte y no pasa nada, ¿vale? No se habla igual que en Galicia. Otro motivo puede ser porque la disfonía tiene tanto tiempo de evolución que el paciente se ha ido acostumbrando a esas alteraciones pequeñitas que han ido surgiéndole en la voz, ¿sí? Pero no se da cuenta, o sea, ha ido poquito a poco instalándose una disfonía, él auditivamente se ha ido identificando con esos rasgos y entonces no percibe su voz como patológica. ¿Mm? En estos casos muchas veces es un familiar o los amigos que le dicen, tienes mal la voz, tienes que ir a mirarte, ¿sí? Y la percepción auditiva es muy importante después también para la terapia, ¿sí? Porque cuando no se percibe un signo de disfonía o una alteración, va a ser más difícil cambiarlo. ¿Mm? No es que lo diga yo, esto está escrito, ¿vale? Por eso el entrenamiento auditivo, el feedback auditivo, es muy importante en la terapia, ¿vale? La autoescucha, tanto con feedback auditivo en tiempo real y con otras herramientas que disponemos para trabajar, ¿vale? Nos importará, como os he dicho ya, el gran impacto o el poco impacto que está teniendo la voz en la vida del paciente a nivel físico, emocional y laboral, ¿vale? Y para ello, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, pues pasando alguna escala, ya sí, algo protocolizado en una caja, ¿sí? Como por ejemplo el Voice Handicap Index, que seguro que lo conocéis. Y esos datos nos van a ser muy útiles para después entender la evolución, no de la patología, sino de la percepción del paciente de su propia patología. Porque le daremos el alta cuando esté toda la voz perfectísima. Dependerá del caso. Si el paciente o la paciente ya está cómodo o cómoda con su voz y quiere pausar la terapia, tendremos que respetarlo. Pero con esos datos será más fácil ayudarle a tomar una decisión correcta y nosotras también tomarla en cuanto a nuestras decisiones clínicas. No solamente existe el Voice Handicap Index, ¿vale? Hay un montón de escalas de autopercepción de la voz. Hay una escala que se llama de disconfort vocal, hay específicas para el reflujo, hay específicas para la fatiga vocal. ¿Tendremos que pasar siempre la misma? No, no a todos los pacientes, porque entonces no estamos individualizando las terapias. Pero sí que es importante que la que pasemos en la evaluación sea la misma que pasemos a mitad y al final del tratamiento, ¿sí? Porque para esa toma de decisiones, para saber también si
los cambios que nosotros como clínicos estamos percibiendo en la voz del paciente, él o ella también los autopercibe en todos sus ámbitos, personal, emocional, laboral y físico. ¿Sí? ¿Bien? Ok. ¿Qué más cosas preguntaremos? Bueno, pues antecedentes personales y familiares. Si en su casa hay antecedentes de patología de la voz o si no los hay. ¿Sí? Si ha tenido tratamientos logopédicos anteriores. Y diréis, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque no es lo mismo tener un paciente que es la primera vez que llega un logopeda, que no sabe a lo que atenerse y que viene sin una expectativa, ¿no? De qué va a hacer, cómo va a ser, si le va a doler o no le va a doler, si... O sea, viene abierto a lo que vayamos a hacer con él, a tener delante un paciente que haya pasado por 1, 2, 3 tratamientos logopédicos previos y no haya obtenido resultados. Y diréis, no, esto no pasa. Sí, sí pasa. Sí pasa. Y en otras áreas no lo sé, pero en voz pasa bastante más de lo que nos gustaría como gremio. Ojo, a mí me ha pasado y es posible que a lo mejor algún paciente que yo he tenido haya ido a otro tratamiento y porque no hayamos tenido buen feeling, ¿no? O no hayamos podido conectar de esa manera, etcétera. Entonces, es importante saberlo porque si el paciente ya ha tenido algún tratamiento previo, el cómo va a estar disponible a la terapia y al cambio va a ser diferente a una persona que no haya ido nunca. ¿Sí? Tendremos que preguntar, obviamente, por sus hábitos de vida, sobre todo los inadecuados, tabaco, alcohol, drogas, que siempre nos da como un preguntar por esto, pero hay que preguntar. Y tenemos que conocer también su alimentación. La alimentación está muy relacionada con el estado emocional. El estado emocional está relacionado con el nervio vago y el nervio vago está relacionado directamente con la voz. ¿Vale? Entonces, hay que preguntar por la alimentación. Hay que preguntar por alergias, por alteraciones laríngeas recurrentes, faringitis, amigdalitis, todas las itis posibles que sean de vías aéreas. Si hay alteraciones auditivas, lógicamente, ¿vale? Alteraciones pulmonares, como EPOC o asma, digestivas, ¿vale? El movimiento de la zona abdominal influye en el movimiento del diafragma. Si hay una inflamación, una disbiosis, va a afectar a todas esas vísceras, va a afectar a la postura, va a afectar a la respiración y va a afectar a las emociones. Y además puede estar causando o ser la causa de un reflujo. Y aquí ya sí, reflujo ya me suena en esto de la voz. Bueno, pues el reflujo ya sabéis que inflama, irrita y que está asociado a muchas patologías de la voz. Si no se trata, no quiere decir que la patología no vaya a mejorar, pero posiblemente tengamos un techo. ¿Sí? Y si tenemos un techo en la rehabilitación, lo tenemos que saber también para derivar a otro especialista o tomar las medidas que creamos necesarias. ¿Vale? Vuelvo a compartiros pantalla. Si me deja el zoom. Vale. Me ha dejado. ¿Y todo esto para qué? O sea, ¿para qué queremos preguntar todo esto? ¿Qué hacemos después con toda esa información, no? Bueno, pues el objetivo de todo este trabajo no es que se quede abandonado en un cajón o en el disco duro del ordenador o en la nube, ¿no? Es como, venga, hacemos toda la anamnesis y se queda ahí. ¿Por qué? Porque nos vamos a lo rápido, lo fácil
o lo que todo el mundo usa, ¿no? Hacemos un montón de preguntas, empleamos muchísima energía y tiempo para recabar toda esta información, pero luego, por los horarios que normalmente tienen los logopedas y las logopedas, no nos sentamos a analizar todos estos datos, ¿no? Bueno, pues esta información vale oro, ¿eh? Y es la base para poder ofrecer un diagnóstico logopédico de la función vocal del paciente, para poder identificar las conductas a tratar en la clínica y empezar de verdad a hacer un plan de intervención individualizado. No hacer mecánicamente nada, ni porque tenga evidencia, ni porque no tenga tiempo, ¿vale? Eso resta calidad a nuestros tratamientos y hace que nuestra profesión se siga viendo como una profesión que no tiene a lo mejor el peso de otras profesiones sanitarias. ¿Sí? Ahora ya que sabemos la historia clínica, ya hemos hecho la anamnesis completa, holística del paciente, preguntándole hasta por sus ciclos menstruales, si toma las pastillas anticonceptivas, todo, porque todo influye en la voz. Una vez que tenemos toda esa información en nuestras manos y que ya vamos haciéndonos una idea de lo que puede estar pasando, ¿vale? A nivel global, es hora de hacer la valoración vocal propiamente dicha, ¿vale? Yo la realizo mediante una recogida de una muestra de habla que contenga, por lo menos, la emisión de una vocal sostenida 3 veces para medir el tiempo fonatorio, la emisión de un glissando y ascendente, ¿vale? Y descendente. Les pido también que me digan una serie automática, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o los meses del año, o contar hasta el 20, algo automático que no tengan que pensar. Tomo una muestra de voz conversacional, si no la he tomado ya durante la anamnesis, si no la he tomado les suelo pedir pues que o que vuelva a describir su voz, o que me diga a qué se dedica, perdón, o que me cuente la última película que vio, algo que le apetezca contarles, ¿vale? Y a mí me gusta pedirles a todos, aunque no sean cantantes, una muestra de voz cantada con el cumpleaños feliz. Y me gusta pedir el cumpleaños feliz por varios motivos. 1, todo el mundo se lo sabe. 2, no hay que pensar en la letra. Son 4 palabras, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Bueno, son 5 palabras. Cumpleaños feliz. Pero tiene una extensión de una octava. Y mi voz. Y una octava es el rango vocal mínimo que debemos tener o que debe tener una voz hablada para ser funcional. O sea, para tener melodía, para poder transmitir, para enfadarse y para alegrarse también, ¿vale? También en el cumpleaños feliz hay una dinámica laringea de movimiento que me interesa conocerla, ¿vale? A mí hoy no me va a salir porque me estáis escuchando fatal, pero cuando hace el te deseamos todos, ahí sí, no solamente es cuestión de afinación o de saber entonar, es cuestión también de gesto motor, de basculación de la laringe. Y si el paciente lo puede hacer, a mí ya me está dando información de cómo es su estado vocal actual. Y ya si son profesionales de la voz, si son cantantes, les pido que canten algo de su repertorio que les esté causando dificultades o les suponga un reto. Si son locutores, pues que locuten algo. Si son periodistas, lo mismo, ¿vale? Si son teleoperadores,
como trabajan con guión, les pido o que graben una muestra o que me lo hagan en el momento, y esa información siempre la grabo y me la guardo. ¿Para qué? Para analizar también y para que el paciente después pueda ver su propia evolución. ¿Os acordáis que os he dicho todo esto de la percepción auditiva, no? Los cambios que vamos a ir consiguiendo no van a ser 1, 2, 3, así, magia, ¿no? Van a ser progresivos en cada sesión. Si no tenemos la posibilidad de mirar atrás, de ver cómo estaban, ellos mismos no van a ir notando tantos cambios, ¿sí? Por eso es importante también pedirles audios, grabar en cada sesión para ir viendo ese recorrido. No voy a entrar en el análisis acústico. Las personas que me conocéis sabéis que me encanta, que es una herramienta que utilizo mucho, pero aquí no nos da tiempo, ¿vale? Os voy a contar lo que miro en esa muestra de habla, ¿no? Lo primero que miro es la calidad vocal. ¿Y qué es la calidad vocal? No hay un consenso. Es si una voz suena bien en cuanto a tono, timbre e intensidad. Si nos vamos más a la acústica, habría otra definición. Si nos vamos más a lo artístico, habría otra. Pero es una valoración como global, ¿no? De ¿es de calidad la voz o no es de calidad? ¿Sí? Y aquí podemos ya concretar si se trata de una voz ronca, que tiene bastante ruido en contraste con una voz que sea más suave y armoniosa, si es una voz más áspera, con ruido, desagradable o que puede incluso, como logopedas, chirriarnos un poco, si es una voz con mucho aire o una voz fatigada o una voz muy tensa. Y todo lo que percibamos está relacionado con lo que está ocurriendo dentro, porque la laringe no está igual. Cuando un paciente viene hablándonos así, que ya podemos pensar, ¡ah! Igual hay una parálisis, a cuando vienen hablando roncos, que decimos pólipo, puede ser, o cuando vienen tensos, ¿no? Todas estas características nos indican lo que puede estar pasando dentro. ¿A ciencia cierta? Hombre, pues no, pero es que tampoco el análisis acústico, incluso tampoco una estroboscopia, porque está sujeta a la interpretación del que mira por la cámara, ¿vale? Pero conforme nos vamos especializando en voz, cada vez somos capaces de discriminar más estos rasgos y ser más precisos sabiendo qué estructuras están provocando esa calidad vocal. Hay mucho más de lo que creemos escrito sobre esto, ¿vale? Sobre relacionar esos signos acústicos o tímbricos de la calidad vocal con lo que está ocurriendo en 4D dentro de la laringe. Y esto marca cuando se comprende esto, hay un antes y un después en cómo comprendemos la voz y cómo la rehabilitamos. De forma o para iniciarnos, ¿no? Existen, que seguro que conocéis algunas, diferentes escalas que nos ayudan a valorar perceptualmente la voz del paciente. La más conocida es el GR-BAS, ¿sí? Que miramos el grado general de disfonía, el grado de rugosidad, de soplosidad, de astenia y de tensión. El grado de rugosidad cambia si hay algo en el borde libre del pliegue vocal. El grado de soplosidad cambia en función de cuánto se aproximan o no se aproximan los pliegues vocales entre sí. El de astenia está relacionado con el desgaste, con el uso de la voz. Y el de tensión está más relacionado con lo que ocurre a nivel de perilaringe. Pero existen otras muchas escalas que también están validadas, como el RASAT, el RASATI, el GORBAS, la escala de desvío vocal, el KPV o el Vocal Profile Analysis, el VPA, ¿vale?
Estas escalas no las completa el paciente, ya las completamos nosotros, ¿sí? No son autoperceptuales de uno mismo, son audioperceptuales para los logopedas, ¿sí? ¿Están validadas? ¿Son pruebas objetivas? No son pruebas que se puedan considerar objetivas, porque hay discrepancias entre diferentes evaluadores, pero esas discrepancias se van haciendo cada vez más pequeñas conforme los evaluadores tienen más experiencia en analizar muestras de voz. Y al final, cuando se tiene experiencia, hay consenso. Entonces, no son subjetivas del todo, no son objetivas del todo, pero son una herramienta que debemos incorporar, ¿sí? Porque también cuando hacemos informes para otorrino son escalas que saben utilizar y que saben interpretar, y cuando volvemos otra vez a mirar atrás la voz del paciente, nos puede dar información sobre cómo está evolucionando, ¿sí? Mediremos lo que os he dicho, tiempos máximos fonatorios, índices fonoarticuladores, ¿vale? Como el SM. Describiremos cómo es el inicio de la voz, los ataques. Si además la voz se mantiene estable o se mantiene y fluctúa, o sea, o no se mantiene y fluctúa. Es importante por si acaso hay algo a nivel neuro. Exploraremos también para ver si están presentes al menos 3 registros vocales. Y diréis, empezamos con la voz cantada. No, porque en voz hablada también tenemos registros. Hablamos con voz de pecho cuando estamos hablando normal. Hablamos con voz más de cabeza cuando a lo mejor queremos expresar otra emoción, alegría, por ejemplo. O hablamos con una voz más soplada, como un falsete, cuando estamos cansados. O hablamos así cuando no queremos levantarnos un lunes. O movernos del sofá el domingo, ¿no? Porque es importante explorar estos registros. Pues lo mismo que antes en el cumpleaños feliz. Cada registro me va a indicar un gesto motor, ¿vale? Una orden motora diferente. Pensad, yo puedo mover el brazo de abajo arriba, ¿verdad? En esta palanca, lo puedo mover en esta, puedo hacer círculos, y esto os está diciendo que tengo una buena movilidad de brazo, ¿verdad? No hay ninguna patología. Cuando hay una restricción en el movimiento, es por algo, y posiblemente sea por algo, aunque no sea crónico, pero sí que sea fisiológico, está pasando algo a nivel fisiológico. No quiero decir una enfermedad ni una patología, pero un bloqueo, una limitación en el movimiento ya indica que algo no va bien. Imaginaros que yo os intento hacer este ejemplo, ¿no?, que os acabo de poner, y hago así. Y mi brazo no sube de ahí. O lo voy a hacer una rotación hacia atrás y hago así. No tengo la amplitud. Pues como clínicas y clínicos estaréis pensando, pues no está moviendo bien el brazo. Está compensando con la cabeza, ¿no? Bueno, pues en voz a mí me gusta explorar registros vocales, aunque la persona no cante, por eso. Si la persona puede hacer diferentes cosas con la voz y ya sé o ya valoro un poco el potencial de mejora que tengo delante. Esto es importante para hacer mi pronóstico y saber más o menos cuánto tiempo lo voy a tener en la consulta. Y diréis, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, esto en el grupo clínico es un debate que tenemos cada mes. Es muy difícil, pero cuanto más nos empeñemos en tomar datos, analizarlos y ver la evolución
y apuntarlo, con más exactitud sabremos cuánto tiempo va a necesitar ese paciente si se adhiere al tratamiento, ¿vale?, para resolver su patología. Mediremos también, obviamente, la frecuencia fundamental y el rango vocal, la extensión. Para las y los que no sabéis música, cuidado, sin miedo, ¿vale? Ahora mismo tenemos un montón de aplicaciones para el móvil y para el ordenador que, haciendo simplemente a la vez que hacen la A mantenida para el tiempo fonatorio o la E, saber en qué frecuencia están, ¿sí? ¿Qué frecuencia fundamental están usando? A la vez que hacen el glissando ascendente y descendente, con esa misma aplicación poder medir la extensión tonal, el rango tonal o el fonetograma, ¿vale? Y hacernos una idea de si está en una frecuencia fundamental adecuada para sexo y edad, o si está por encima o si está por debajo. Prestaremos también atención a la dinámica respiratoria, no así es costo diafragmática, nasal, profunda, silente y todo eso, sino a cuánto coge y cómo se gestiona a nivel laríngeo. Porque no es lo mismo gestionarlo así. Y hacerlo así. No me voy a fijar mucho en dónde lo acumula, sino en todo el cuerpo, cómo respira. Y cómo después usa ese aire. ¿Bien? Y nos fijaremos también en cómo usa el paciente las diferentes estructuras del tracto vocal. Labios, lengua, mandíbula, velo del paladar, laringe, todos. ¿Por qué? Porque a nivel acústico ese uso puede estar mejorando o beneficiando la función de pliegues vocales o impidiendo una buena función, por ejemplo, de la onda mucosa. Fijaros que los ejercicios de tracto vocal semiocluido son de tracto vocal semiocluido, no de laringe semiocluida, ¿verdad? Entonces, según cómo estamos usando nuestra caja de resonancia, ¿vale?, nuestros pliegues vocales van a estar actuando de una manera o de otra. Vuelvo a compartiros pantalla. Y de nuevo, ¿qué hacemos con todos esos datos? ¿Qué hacemos con todo ese análisis vocal? Ya no os cuento si hemos hecho el análisis acústico y tenemos también Jitter, Zimmer, Cepstrum. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones: ir a lo seguro y mecánico y arrancar la rehabilitación vocal tal cual estamos ahí, ¿vale? Si alguien se siente identificado o identificada, que levante la mano, no pasa nada, ¿vale? Todos somos humanos y logopedas, ¿no? Y el tiempo muchas veces pues no tenemos todo el que nos gustaría. O podemos mirar un poquito más allá, ¿vale? Os cuento cómo lo hago yo, ¿vale? Una vez que tengo toda esa información y la he analizado, muchas veces incluso en la misma valoración, el paciente ya quiere llevarse algo, ¿verdad?, a casa. Entonces ahí sí que vamos a lo seguro, ¿vale? Pero para el siguiente día sí que cojo la información, la analizo y me siento delante de una tabla que tengo preparada para seleccionar los objetivos generales y los objetivos SMART o específicos por bloques. Los objetivos SMART son objetivos concretos, ¿vale? No es mejorar la higiene vocal del paciente, no. No se trata de eso. Que no suene ronco, no. Son objetivos concretos.
muy limitados, ¿vale? Que me ayudan después a seleccionar las herramientas que vaya a utilizar, ¿vale? Y las tareas vocales que emplee para optimizar la función vocal. Los bloques de objetivos con los que trabajo son bloques relacionados con la potencia, con la gestión del aire, objetivos, o sea, otro bloque relacionado con la función de la fuente, del transformador de energía aerodinámica en energía acústica, es decir, con la laringe, objetivos relacionados con el filtro, con los resonadores, y objetivos, y objetivos relacionados con la acústica. No me gusta seleccionar más de 2, 3 objetivos por bloque. Y siempre, en cada sesión, los reviso para ver si los hemos trabajado ya, si los está consiguiendo, si necesito cambiarlos, modificarlos. ¿Por qué? Porque el paciente de la segunda, tercera, cuarta sesión no es el mismo que el de la primera, ¿verdad? El paciente va evolucionando, menos mal, si no seríamos unos estafadores o unas estafadoras. El paciente va evolucionando y entonces tengo que hacer esa visión otra vez hacia atrás para comprobar si mi línea de intervención sigue bien encaminada o tengo que reajustarla a la nueva situación del paciente. O imaginaros que el paciente viene y le ha pasado algo a nivel personal, ¿no? Hay que incorporarlo. O ha tenido un diagnóstico nuevo de otro profesional, no de un logopeda, de un gastroenterólogo, o de un gine, o de un nutricionista, o de un psicólogo, o de un neurólogo, ¿vale? Todo lo nuevo, todo ese cambio que el paciente va haciendo, tengo que tenerlo en cuenta. No puedo ir en piloto automático, no puedo automatizar todos los procesos, ¿sí? Tengo que automatizar procesos. ¿Para qué? Para que a mí me permita después poder hacer estos reajustes lo más rápido posible, ¿sí? Si yo tengo toda la base de mi tratamiento sólida, cualquier cambio que tenga que hacer no me va a suponer un estrés extra ni una carga extra de trabajo para mí, porque como la base sólida la voy a tener bien hecha, incorporar estas nuevas situaciones del paciente va a ser fácil. Y esto va a pasar cada día con cada paciente. ¿Vale? Algunos de los objetivos que trabajo yo o que tengo como más estructurados por bloques son, por ejemplo, en potencia selecciono si lo que necesito es acelerar el flujo transglótico o desacelerarlo. Si necesito que haya más aire en la voz y permitamos esto, o necesito más contacto y que la presión subglótica aumente un poquito, ¿sí? A nivel de fuente, pues un objetivo claro es si tengo que reabsorber una lesión, o si tengo que dar flexibilidad a los pliegues vocales, o si tengo que mejorar el contacto entre ellos porque hay una parálisis, o si tengo que mejorar la separación de ellos, por ejemplo, en una parálisis en línea media, ¿sí? Y tengo que intentar que el paciente abra. Y en función del filtro selecciono de forma general, porque aquí podríamos estar 10 horas enteras hablando del filtro, de forma general selecciono si tengo que alargar o encoger el tracto vocal o si le tengo que ensanchar o estrechar. En función de la resonancia que necesito, ¿sí? Y a nivel de acústica, selecciono si tengo que normalizar el pitch, aumentarlo o disminuirlo. Los matices de timbre ya entran en la resonancia, ¿vale? Todo lo voy registrando sesión a sesión. Yo siempre, cuando empezamos la sesión, les pido, ¿cómo estás hoy? ¿Qué has trabajado? ¿Qué has hecho? Me cuentan. Volvemos a coger una muestra de voz. ¿Todo el protocolo? No me malinterpretéis. Pero, por ejemplo, si son cantantes, pues que canten algo. Si no cantan, pues una serie automática y que me digan qué han comido.
o lo que van a hacer el fin de semana. Algo para yo volver a escuchar, ¿sí? Y así volver, pues eso, a hacer esa recapitulación con los objetivos. Esto me ayuda a tener una información clara, organizada y real, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué tanta información? ¿Para qué? Pues para ver si tengo que aumentar la intensidad de las sesiones, es decir, en vez de una sesión semanal, 2 o 3, o aplazarla, es hora de que vengas cada 15 días o cada mes, ¿vale? A hacer seguimientos. Si tengo que disminuir lo que es el tiempo de la sesión, si en vez de 1 hora no aguanta, vamos a media, ¿vale? O a 45. Si tengo que derivar a otros profesionales o si le doy el alta. Y todos contentos, ¿vale? Pensaréis también que todo esto me lleva mucho tiempo, ¿vale? Pero vais a ver que no. Tengo unos documentos preparados, ¿vale? A mí me facilita mucho la vida esto y os los voy a enseñar ahora. He preparado unos documentos que tengo digitalizados porque es verdad que yo trabajo sobre todo pacientes online en voz, porque sabéis que vivo en un pueblo muy pequeño de Teruel. Y bueno, esto me ha permitido llegar a mucha más gente y me ha permitido pues poderme dedicar a lo que me gusta sin moverme de casa, ¿vale? Entonces os voy a enseñar los documentos que tengo. A ver, compartir pantalla. Lo llamo programa y traquea el tratamiento y la evolución de tu paciente, ¿vale? Y lo llamo así porque a partir de hoy estos documentos están a la venta en Academia Ciencias de la Voz, ¿vale? Luego os cuento un poco. Bueno, ese es un modelo de la valoración vocal que yo hago, es lo que os he ido diciendo. Todo esto está digitalizado, ¿vale? Y esto me permite ir marcando rápidamente cada cosa que el paciente me va diciendo. Son documentos rápidos porque al lado puedo escribir o si necesito poner, porque el paciente me da más información, más cosas, pues las voy añadiendo. ¿Vale? Este es el documento que utilizo para la de primeros pasos de anamnesis y recogida de información. Cuando describe su voz voy anotando lo que me va diciendo, ¿veis? Ronquera, fonía, fatiga, tal, sensación de cuerpo extraño, picor, otras alteraciones del sistema respiratorio y fonatorio y otras patologías. Después tengo la muestra de habla que les pido. Y ya aquí voy a la valoración sobre la voz. Describe su voz. Aquí puedo elegir ronca, áspera, soplada, susurrada, voz fluida o voz comprimida, ¿vale? Y fijaros, según la calidad vocal que elijas, ya sabrás sus principales características biomecánicas y acústicas. Es lo que os he dicho, lo que escuchamos es lo que está pasando por dentro. Selecciono el protocolo que hemos empleado y después, cuando al día siguiente me siento delante de los resultados, anoto aquí las conclusiones de esos resultados, ¿no? de esos protocolos. ¿Vale? Tengo aquí también el GRBAS, ¿vale? Para seleccionar los parámetros que quiera, ¿vale? En función de la voz del paciente. Marco la frecuencia fundamental, si es adecuada o no es adecuada para la voz. El tiempo máximo fonatorio, si es adecuada para sexo y edad o no. Las medidas de SZ, lo mismo. Y los valores de Jitter, Simmer, NHR y Cestrum. Y si tengo el espectrograma o al día siguiente, cuando analizo la voz con el espectrograma, describo aquí lo que he visto en la valoración. ¿Vale? Y ya saco las conclusiones. Este es el documento que utilizo para la anamnesis. Es totalmente editable. O sea, lo que yo tengo puesto en la Academia de Ciencias de la Voz, en programa y traquea, hace que vosotras os podáis descargar este documento, tal cual está, y ya es vuestro. Lo podéis adaptar a lo que vosotras queráis o necesitéis, ¿sí?
se os genera una copia en vuestro ordenador, en vuestro Drive, y es totalmente editable. De este documento, ¿vale? Paso al siguiente, que es ya el de programar ese tratamiento, ¿no? Os lo comparto también para que lo veáis. ¿Vale? Es el de toma de decisiones. ¿Qué hago aquí? Bueno, pues aquí selecciono los objetivos generales, los específicos, y esto ya me ayuda a describir las herramientas y las tareas vocales que voy a emplear. ¿Vale? Fijaros, objetivos generales. Y los tengo aquí puestos. Reabsorber, prevenir, mejorar la higiene, mejorar la calidad vocal, mejorar, optimizar, ¿vale? Que justo para ese paciente es otro, no pasa nada. Me vengo aquí y añado una nueva opción. Opción, bla, bla, bla. ¿Vale? Y ya se me quedaría, ¿vale? Guardada. Bueno, pues selecciono los que tenga como objetivos generales, ¿vale? Y ya paso a los objetivos específicos. En los fisiológicos, como os he dicho, potencia. Selecciono si necesito aumentar y ya me pongo herramientas o sin herramientas, ¿vale? No tengo por qué siempre elegir. Aquí no hay desplegable porque hay 1000 herramientas, ¿vale? Aumentar el umbral de presión fonatoria. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Si las hay. ¿Y qué tareas vocales puedo hacer para conseguirlo? Segundo objetivo de potencia. Disminuir el umbral de presión fonatoria. Por ejemplo, ¿no? Pues herramientas. Nebulizador. Tareas vocales. M's mientras usa nebulizador. ¿Vale? Por ejemplo. Bueno, aquí hay más, ¿no? Pues hasta 3. Fuente, mejorar la onda mucosa, aumentar la fase abierta, disminuir, tal, aumentar el contacto, disminuir el contacto, mejorar el funcionamiento del tiroaritenoideo, mejorar el funcionamiento del cricotiroideo, ¿vale? Por ejemplo, aumentar la fase cerrada. Os voy a poner la máscara, ¿no? Con la máscara, digo, aumentar la fase cerrada, vale. Sonido mantenido en tiempo máximo fonatorio. Y puedo poner sonido mantenido en tiempo máximo fonatorio en registro de cabeza, por ejemplo. Estos son ejemplos, ¿vale? A nivel de filtro, ¿qué necesito? Alargar tracto vocal, acortarlo. Y diréis, ¿acortarlo cuándo? Bueno, pues hay veces que necesitamos acortar para que la resonancia y lo poquito que se produce en la glotis se optimice, como en las parálisis, ¿vale? Alargar tracto vocal, ensanchar tracto vocal. Pues, por ejemplo, con el eolos, con el laxbox, con lo que queramos. O con un bostezo suspiro. A mí me gusta mucho trabajar sin herramientas, aunque veáis que las tengo todas aquí a mano, las que me conocéis sabéis que me gusta trabajar con la propia herramienta, porque la tenemos toda todita dentro, ¿vale? Y objetivos acústicos, tono, ¿vale? Si necesito aumentar, disminuir o normalizar, y la intensidad, lo mismo. Y me apunto igual las observaciones, ¿vale? Y para acabar, ¿cómo hago el seguimiento, ¿no? Para esa toma de decisiones que se me ha achacado bastante este rato. Bueno, pues con otro documento. Es verdad que a mí me ayuda mucho el tenerlo todo digitalizado. También os animo a hacerlo porque así tendréis los datos recogidos para después poder hacer trabajos guays de presentar en algún congreso o tener claro esos tiempos de rehabilitación de los pacientes, ¿no? Cuando nos preguntan ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas sesiones voy a necesitar? Pues decir, pues entre 8 y 10, entre 10 y 12, ¿vale? Lo que vosotros vayáis recogiendo. Si no registráis estas cosas, seguimos haciendo un poco de magia y no tanta ciencia, no para hacia nosotros, sino hacia afuera, ¿vale?
Este documento es para traquear la evolución de los pacientes. Es un track, ¿vale? Un clic, clic, clic. Entonces, ¿qué hago? Vuelco los objetivos que me he marcado, los SMART, me los voy marcando aquí, ¿vale? Los que tenga. Y lo que hago es sesión 1, sesión 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si necesitamos más sesiones, volvemos a copiar la tabla, porque esto es totalmente editable. Y veo si lo he conseguido o no está conseguido, ¿vale? Lógicamente, en la primera sesión no van a estar conseguidos, ¿vale? Los que he puesto aquí. A lo mejor otros que vosotras queréis poner, sí. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues ver de un pantallazo, ¿vale? Ver en un pantallazo cómo está siendo la evolución más objetivamente del paciente, ¿sí? Después aquí está, pues, las observaciones de cada sesión y esto es lo que yo hago en mi día a día, ¿vale? He decidido compartirlo en forma de curso, no sé si llamarlo curso o cómo llamarlo, ¿vale? Ahora porque os veo así, no sé por qué os veo así, dame un segundo, ahora. He decidido compartirlo porque en los cursos que doy dentro de la academia y fuera de la Academia Ciencias de la Voz, me doy cuenta de que muchas veces, por un lado, vamos en piloto automático, ¿vale? Por el volumen que llevamos de trabajo, que en parte lo entiendo, yo también he vivido así, creedme, pero también, por otro lado, me doy cuenta que no tenemos claro o claras las cosas que tenemos que hacer. Que ese piloto automático nos dice que tenemos que hacer ejercicios de tal tipo, porque sí, y estoy ahí enganchada, no miro si hay evolución y no soy capaz de rectificar. Pero tengo que ser consciente de que en verdad no estoy individualizando las terapias. ¿Sí? No sé si me explico o no me explico. Para mí es importante conocer el estado global del paciente, pero también a nivel laringio y de estructuras qué está pasando. Porque en la mayoría de los pacientes de voz lo que necesito hacer es deshacer ese patrón. Solamente con un tipo de ejercicios no consigo todo, ¿vale? Y ahora mismo tenemos un montón de herramientas que tienen evidencia científica para poder incorporarlas. Los ejercicios de tracto vocal semicluido tienen un gran peso, pero la electroestimulación también, el láser también, el propio trabajo con la voz también, la terapia manual también, el feedback auditivo también, el feedback visual. Hoy mismo me ha llegado la revista del Journal of Voice digital y hay un estudio de voz en pacientes con Parkinson usando terapia intensiva con estimulación eléctrica transcraneal a la vez. Entonces, que no nos quedemos en lo cómodo. Ese es como el mensaje también que quería dar yo hoy y compartir con vosotras, ¿no? No puedo compartir el enlace al minicurso, pero os cuento un poco. En el minicurso que hay está la disponibilidad de descargar para que vosotras podáis editar vuestros propios documentos, ¿vale? Estos 3 documentos. Y además hay una clase de anatomía para la voz un poco global y explicada desde la perspectiva que yo uso, ¿vale? No hablo ni de modelos ni de métodos, sino de cómo me gusta explicarlo a mí, ¿vale? De todas formas, el lunes o mañana lo mandaré también por email para que podáis acceder a él, porque como no hay, bueno, algunas personas que están en el chat lo pongo por ahí, pero vamos,
mi propósito, ¿vale? Es como el que siempre tengo con la academia, o sea, compartir el cómo lo hago yo, pero más allá del cómo lo hago yo, porque todas lo hacemos bien, ¿vale? Es hay más maneras de hacerlo, vamos a divertirnos, vamos a hacerlo divertido, porque para mí, por ejemplo, era muy frustrante trabajar diferentes pacientes siempre igual, ¿sí? Siempre con la misma herramienta, siempre de la misma manera. Y igual que en disfagia, creo que los compañeros y las compañeras han hecho una labor brutal con la perspectiva de incluir al entorno dentro de la rehabilitación y ser como un elemento de mucho peso en la evolución de los pacientes. Para nosotros tiene que ser también así, para los que nos gusta la voz. No tenemos que olvidar que el paciente usa su voz desde que se despierta hasta que se acuesta. Y que en ese contexto podemos incluir mucha chicha de la terapia para mejorar su voz. Si tenéis preguntas, creo que es el momento ahora de hacerlas. El chat no funciona, pero está la opción de preguntas y respuestas, y estoy abierta a lo que me queráis preguntar, ¿vale? Si alguien de las personas que tiene abierto el micro también se lo quiere abrir y preguntar, yo encantada de contestar. Si tenéis dudas sobre algún caso, sobre valoraciones, sobre lo que queráis. ¿Esto es una plaza ahora o callar para siempre? No. No es eso. Vale. Rocío, todos esos desplegables salen en el documento que adquieres o eso lo vas incluyendo tú. Todos esos desplegables salen en el documento, ¿vale? Porque vosotros os descargaréis una copia. Cada persona que haga el curso se descarga una copia en su propio Drive, ¿vale? Están en Drive, en Google Drive. Y al tener vuestra propia copia, os sale tal cual está, pero además os permite editarlos. ¿En función de qué? De, uno, lo que necesite el paciente. Dos, de si vosotras queréis incorporar más cosas que yo no he incorporado. O conforme la logopedia y la voz vaya cambiando, pues podamos ir incluyendo cosas. Como si queréis incluir otro desplegable dentro de herramientas, y ahí os hacéis un desplegable con todas las herramientas de las que disponéis vosotras. Láser, electromiografía, Laxbox, máscara, kazoo, tubos de resonancia, el flow ball, vendajes, masaje. O sea, lo podéis hacer como vosotras queráis, porque el documento será vuestro. ¿Vale? Ana pregunta, ¿podrías decirnos alguna aplicación para hacer registro acústico de la voz? Registro acústico, Ana, ¿a qué te refieres? Si es registro de la frecuencia fundamental, ¿vale? El Voice Tools, que es gratuito, te lo puede hacer. El Voice Analyst también, pero ese es de pago. Luego hay otro que se llama Vocal Pitch Monitor o Vocal Pitch Meter, dependiendo de si estás en Google Store o en Apple Store, ¿vale? Hay muchas que te permiten ver la frecuencia fundamental y el rango vocal. Luego, para hacer análisis acústico, que ya es otra cosa, ¿verdad? Si queremos hacer investigación tenemos que irnos al Prat, que es el software libre, pero se usa un poco regulero. Ya sabéis que no está actualizado a las tecnologías de ahora. Pero tienes otros como el Voxmetría, que te saca los datos directos, y si te has formado un poquito más, pues puedes hacer un análisis acústico sin medidas como
sin el Cepstrum, ¿vale? Únicamente sin el Cepstrum, con el Botsevista también, el VoicePrint, etcétera, ¿vale? Y para el Jitter y el Shimmer también hay una aplicación que se llama, dadme un segundo que os lo digo, Voice Test, que también te saca el Jitter y el Shimmer y la frecuencia fundamental, ¿vale? ¿El curso ya está grabado o se hace una fecha específica? El curso es esta grabación más los documentos y la grabación de la clase de anatomía que ya está disponible. Es una clase en diferido, ¿vale? Vale. Isa dice, ¿quién dijo miedo? Ha estado muy bien. A mí me gustaría saber si recomiendas alguna lectura para aprender sobre el análisis acústico. Muchas gracias. Sí, a ver, de análisis acústico, a ver, lecturas. Los libros de Mara Belau son Biblias y ya sale bastante sobre el análisis acústico. Hay más, dame un segundo, a ver si lo tengo por aquí. Desaparezco de la cámara, sí. Principios de producción vocal, habla bastante de la acústica de la voz. Hay también pero están en inglés, de Ken Bozeman, que hacen básicamente acústica. Y bueno, yo os recomiendo que empecéis a hacerlo, ¿vale? Que empecéis, que no esperéis a que en un curso os vayan a explicar todo, sino que abréis un programa, os descarguéis un programa de análisis acústico, juguéis con vuestra propia voz y empecéis a ver qué cambios veis en la imagen, ¿sí? Esos cambios que veis en la imagen van a estar relacionados con lo que escuchéis y van a estar relacionados con lo que esté pasando aquí dentro, y aquí, y aquí. Pero si no empezamos a hacerlo y no empezamos a exponernos a ese tipo de imágenes, ¿no? De espectrogramas y de análisis acústico, nunca vamos a perder el miedo, ¿vale? En el curso, en el Más Voz, yo ya sabéis que soy muy insistente con el análisis acústico y con el espectrograma, porque además el espectrograma es una herramienta de feedback visual, ¿vale? Igual que podemos hacer monitoramiento auditivo, podemos hacer monitorización de la voz a través de la vista, ¿vale? Es un feedback visual en tiempo real y tiene evidencia científica, ¿vale? Entonces hay que irse familiarizando con esto. En el Más Voz incidimos bastante, analizamos voces reales de cantantes para ver qué matices vamos escuchando con qué pueden estar relacionadas, y en el grupo clínico, en los casos clínicos que las compañeras están resolviendo, hay espectrogramas, siempre o casi siempre. Vale. En estas aplicaciones es necesario usar un micro o directamente se usa con el del móvil. Aquí puede haber controversia. Si eres muy puritana de la logopedia, usa micro, ¿vale? Si quieres hacer investigación, ni siquiera uses esas aplicaciones. Tienes que ir a un programa, un software con peso, como el PRAD, tienes que ir a una tarjeta de sonido importante, tienes que ir a un micro importante, a un espacio que no esté acústicamente contaminado, etc. Si lo vas a usar en consulta para 1, 2, 3 tasks, las puedes usar sin el micro. ¿No va a ser 100% objetivo? No, pero es que no voy a escribir una Biblia o no voy a escribir un manual normativo, ¿vale? Los datos normativos ya están en la bibliografía, ¿vale? Tenemos que diferenciar lo que es investigación de lo que es trabajo en clínica. Parte de la investigación la vamos a llevar a la clínica, pero parte no, ¿vale? ¿Por qué? Porque en clínica se tiene ese tiempo para preparar
el ambiente, preparar al sujeto de estudio, que no es un paciente, ¿vale? Es un sujeto de estudio y nosotros no tenemos ese tiempo y nuestros objetivos, nuestro propósito en el trabajo es otro que el de la investigación, ¿vale? Vale, Jouri Marin también es un autor que investiga mucho sobre acústica. Gracias, Clara. Vale. Vale. Vale, has puesto un enlace y es para consulta. Vale, pongo yo aquí también el enlace. Vale, en las respuestas, en la última que ha hecho Verónica, he puesto el enlace al programa Itraquea. Isa está levantando la mano. No sé si quieres decir algo, Isa. Hola, ¿me escucháis? Sí. No, no quería decir nada. Es que estoy intentando mirar lo del Yuri Marín y se ha ido por ahí. Perdón. Ah, bueno, le preguntaré a Clara y si eso en el email que os mandaré, pues lo incluiré. ¿Vale? Bueno, pues yo prometí que no me iba a extender mucho, creo que he cumplido con no hacerlo demasiado largo ni interrumpiros mucho vuestro sábado. De nuevo, mil gracias, ¿vale? Por haberos conectado, por haber querido compartir conmigo este día de la logopedia. Y nada, yo espero que os haya gustado, que os haya dado un poquito de luz o al menos que lo que siempre digo, ¿no? Que muy pocas veces se comparte cómo lo hace cada uno y así es como lo hago yo. Así que nada, espero que os haya gustado y espero veros muy pronto en algún sitio físico o virtual a todas vosotras, ¿vale? Que paséis muy buen sábado y que disfrutéis mucho del Día Europeo de la Logopedia. Un abrazo fuerte. Chao. Muchas gracias, Laura. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Laura. Gracias. Gracias, Laura.